En los albores de la civilización, cuando las ciudades florecían a orillas de los grandes ríos y el bullicio del comercio llenaba las calles de templos y palacios, surgió la figura de un hombre que cambiaría para siempre el curso de la historia. Abraham, el primero que fue llamado amigo de Dios. Su historia comienza en Ur de los Caldeos, una ciudad rica y poderosa, ubicada en lo que hoy serían las ruinas de Mugeir, cerca del Golfo Pérsico. En aquellos días, el Éufrates desembocaba cerca de sus costas, y Ur era un centro de navegación, agricultura y adoración, pero no adoración al Dios verdadero. Allí, bajo un cielo limpio y lleno de estrellas, los caldeos rendían culto a la luna, al fuego y a los astros, practicando una religión que había degenerado en idolatría, inmoralidad y oscuridad espiritual. Y fue allí, precisamente allí, donde nació Abraham, hijo de Taré, perteneciente al linaje de Sem. Abraham creció rodeado por una cultura de riqueza y sabiduría, pero también de corrupción. Mientras el pueblo se dedicaba a la adoración de ídolos, según antiguas tradiciones orientales, Abraham comenzaba a levantar su voz, primero en su corazón, luego en su entorno, contra la idolatría reinante. Rechazaba postrarse ante imágenes de piedra. Se dice que destruyó los ídolos de su propio padre, que desafió a los sacerdotes del fuego y que fue perseguido por su fidelidad al Dios invisible. Aunque estos relatos no aparecen en el texto bíblico, su fe, madurez y obediencia, cuando Dios lo llama, en Génesis 12, nos revelan que no fue un hombre cualquiera. Su carácter había sido templado por años de lucha interna, de pruebas, de decisiones solitarias. Como una encina que se fortalece con el viento, la fe de Abraham crecía en medio del paganismo. Y entonces, un día, cuando el mundo parecía continuar su curso sin sobresaltos, el cielo se abrió. El Dios de gloria apareció a nuestro padre Abraham, estando en Mesopotamia, antes que morase en Harán. Hechos 7:2. No sabemos si fue de noche, en medio de una vigilia, o durante la calma de la tarde. Pero en algún momento, una luz vino del cielo, y una voz clara, inconfundible, penetró su alma con un mandato que habría de marcar su destino y el de millones. Sal de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Ese fue el llamado, la ruptura, la separación. Dios no le dio un mapa, le dio una promesa. Dejarlo todo no sería fácil. Abraham no tenía hijos. Los lazos familiares eran su única herencia tangible. Salir de Ur era abandonar su seguridad, su idioma, su gente, su historia. Pero en su corazón ardía una visión más grande, un Dios real, eterno, personal, que le prometía una tierra, una descendencia y una bendición sin medida. En ese momento, el mundo no lo entendía. Era solo un hombre, de una tribu nómada, caminando hacia lo desconocido. Pero el cielo lo miraba con honra. Dios había encontrado a un hombre que caminaría con él. Y así comenzó la historia de Abraham, no con una hazaña ni con una victoria militar, sino con un simple acto de obediencia, dejar lo conocido para seguir al invisible. La historia de Abraham no se edifica sobre los tronos de reyes ni sobre los templos de los imperios. Su legado nace del eco de una voz divina y de un acto sencillo pero trascendental: obedecer. Cuando Dios llamó a Abraham a dejar su tierra, lo hizo con una promesa, no con un mapa.
y aunque su obediencia no fue perfecta desde el principio, fue real, fue viva, fue humana, él obedeció, pero acompañado por su padre Tare. Aquel hombre mayor, quizás con buenas intenciones, representaba el peso de la tradición, del pasado, de la comodidad. Y mientras caminaban juntos desde Ur hacia el norte, llegaron a Harán, y allí se detuvieron. A veces, la obediencia se detiene en medio del camino, no por rebelión abierta, sino por vínculos afectivos, por compromisos, por corazones divididos. En Harán, Abraham no recibió nuevas revelaciones ni nuevas promesas. El cielo guardó silencio. Dios muchas veces espera que nos desatemos de aquello que nos frena, aunque nos duela. Y así fue. Solo tras la muerte de Taré, Abraham retomó la marcha. Ahora sí, la obediencia era completa y su fe fue renovada. La caravana partió. Sus camellos avanzaban lentamente, sus siervos conducían los rebaños, las despedidas eran amargas. Sara, quizás, lloraba en silencio, dejando atrás lo que conocía. ¿A dónde iban? Nadie lo sabía, pero Abraham sabía con quién iba. No necesitaba conocer el destino. Le bastaba saber que Dios iba delante. El que me llama se encargará de cuidarme, podría haber dicho. Muchos lo llamaron loco, fanático, idealista, pero Abraham seguía caminando, no por vista, sino por fe. Y cuando llegaba la noche, quizás alzaba la vista al cielo, recordando que el que hizo esas estrellas le había prometido una herencia, aunque aún no la veía. Pasaron por Damasco, donde los oasis podrían haberle ofrecido descanso permanente. Pero Abraham no se detenía donde Dios no le decía que se estableciera. Caminaba hacia lo que aún no veía, hacia una tierra prometida y hacia una patria celestial. Y al fin, cuando el polvo del desierto quedó atrás, cuando el corazón ya solo anhelaba obedecer, Dios volvió a hablar. A tu descendencia daré esta tierra. Génesis 12:7 era una promesa imposible. Abraham no tenía hijos, la tierra estaba habitada por pueblos poderosos, ciudades establecidas, líderes como Mamre y tribus como los cananeos. Pero Dios lo dijo, y Abraham creyó. Cada lugar donde levantaba su tienda, también levantaba un altar. Donde quiera que se detenía, allí adoraba. No dejaba tras de sí ciudades, sino altares, señales de que por allí había pasado un hombre que caminaba con Dios. Su tienda simbolizaba su desapego a este mundo, su altar, su rendición al cielo. La vida de Abraham fue una vida sin cimientos visibles, pero con raíces eternas. Rechazó establecerse entre los cananeos, no permitió matrimonios mezclados con ellos, ni aceptó riquezas que pudieran contaminar su fe. Él era un extranjero, un peregrino, pero un peregrino con destino eterno. En su corazón había visto la ciudad con fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Y por eso no deseaba regresar a Harán ni a Ur, porque su mirada estaba más allá. Su verdadera herencia no estaba en un pedazo de tierra, sino en una promesa viva. Acordaos que no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Hebreos 13:14. El camino de la fe nunca ha sido fácil. Es angosto, a veces árido, muchas veces solitario. Pero a cada paso, nuevas promesas se iluminan como estrellas en la noche. No todas se cumplen de inmediato. Algunas brillan solo para darnos esperanza.
Pero toda alma peregrina que sigue a Dios vive de promesa en promesa, hasta que un día, como Abraham, ve cumplida toda palabra. Y así dejamos al patriarca avanzando, paso a paso, entre tiendas y altares, entre cielo y tierra, testigo silencioso de una fe que aún hoy nos habla. La senda del hombre que ha sido separado por Dios nunca ha sido fácil. No lo fue para Abraham y no lo será para nadie que decida caminar por fe. Ser amigo de Dios implica muchas veces caminar solo, resistir sin apoyo humano y avanzar cuando todos los demás retroceden. Abraham lo descubrió en carne propia. Después de recibir una promesa gloriosa, a tu descendencia daré esta tierra. El hambre golpeó la tierra de la promesa. Canaán, que debía ser su herencia, se volvió árida, hostil. El cielo parecía haberse cerrado y los pastos que alimentaban sus ganados desaparecieron. ¿Dónde estaba Dios? ¿Qué había pasado con la promesa? Movido por la necesidad y quizás por el temor, Abraham tomó una decisión sin consultar a Dios. Descendió a Egipto. Egipto era próspero, abundante, atractivo. Pero en la simbología bíblica representa siempre la dependencia del mundo, del brazo humano en lugar de la fe en Dios. Abraham, el llamado, el creyente, se refugió en Egipto sin ser enviado allí. Y como ocurre siempre que dejamos el altar para buscar seguridad, su fe se debilitó. En Egipto mintió por temor, diciendo que Sara era su hermana. Fue una verdad a medias, lo que en el fondo fue una mentira completa. Y por esa mentira, Sara fue llevada al palacio del faraón y la promesa, la descendencia de Abraham, quedó en peligro. Qué bajo cayó aquel que había dejado todo por obedecer a Dios. Pero Dios no lo abandonó, ni por su error, ni por su miedo, ni por su engaño. El Altísimo intervino, protegió a Sara y confrontó al faraón. Abraham fue expulsado de Egipto, pero salió con su esposa, con sus siervos, sus bienes, y con una lección inolvidable. Subió, pues, Abraham de Egipto, al lugar del altar que había hecho antes. Génesis 13, 1-4. Allí, en el altar, se reencontró con su llamado, y allí comienza la parte más importante de su formación espiritual, la separación interior. Ya había dejado Ur, ya había dejado Harán, ya había salido de Egipto, pero aún le quedaba una separación más dolorosa y profunda: separarse de Lot. Lot no era un enemigo, era su sobrino, era familia, pero representaba un corazón dividido, carnal, ambicioso. Las disputas entre los pastores de ambos fueron el pretexto perfecto para tomar la decisión que cambiaría todo. Abraham propuso la separación. Lo hizo con humildad, cediéndole a Lot la primera elección. Lo hizo con fe, sabiendo que si Dios había prometido, no necesitaba aferrarse a ninguna tierra para asegurar su futuro. Y mientras Lot alzaba sus ojos hacia las llanuras del Jordán, fértiles pero llenas de pecado, Abraham alzó los suyos hacia el cielo. Lot escogió por conveniencia. Abraham esperó que Dios escogiera por él. Y cuando Lot se fue, Dios volvió a hablar. Alza ahora tus ojos, porque toda la tierra que ves te la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Génesis 13, 14, 15. Dios honra al que le honra. Cuando Abraham se separó por completo, no solo geográficamente, sino espiritualmente,
Dios amplió su promesa. Ya no solo se la mostraría, se la daría. Y no solo a él, sino a una descendencia numerosa, incontable, como la arena del mar. La separación trae revelación. La consagración produce visión. Y Abraham lo entendió. Por eso se trasladó a Hebrón, que significa comunión, y allí levantó un nuevo altar. La vida de Abraham fue marcada por dos cosas: tiendas y altares. Nunca se estableció en la tierra, pero siempre construyó donde adoraba. La tienda representaba su paso temporal por este mundo, el altar, su conexión eterna con el cielo. Aún después de sus errores, Abraham seguía creciendo. No era un hombre perfecto, pero era un hombre que regresaba al altar, que no se escondía de Dios, sino que volvía una y otra vez a la comunión. Su fe estaba madurando. Lo que antes lo hacía temer, ahora lo hacía descansar. Sabía que Dios escogería mejor que él, que Dios supliría mejor que él, que Dios sostendría mejor que él. Y Abraham moró en Hebrón, y edificó allí altar al Señor. Génesis 13:18 esta. Parte de la vida de Abraham nos recuerda que los tropiezos no cancelan el propósito, que las decisiones carnales pueden ser corregidas por un corazón contrito, y que cuando nos separamos de lo que impide la comunión, Dios revela nuevas dimensiones de su gloria. Tras la victoria contra los reyes invasores, Abraham no regresó con orgullo, sino con el corazón lleno de preguntas. Había rechazado las riquezas del rey de Sodoma, convencido de que su provisión debía venir únicamente de Dios. Pero en lo íntimo de su alma, la inquietud comenzaba a nublar su fe. No tenía heredero, no veía el cumplimiento de la promesa, y los años seguían pasando. Fue entonces cuando el cielo se abrió una vez más, y la voz de Dios resonó con poder y ternura. No temas, Abraham, yo soy tu escudo, y tu galardón será sobremanera grande. No el oro de Sodoma, no los trofeos de la guerra, no las victorias humanas, sino Dios mismo como galardón. Era la respuesta divina a un corazón que comenzaba a debilitarse en la espera. Pero Abraham, en su humanidad, expresó lo que muchos temen decir: ¿qué me darás, siendo así que ando sin hijo? Su alma clamaba, su esperanza vacilaba, y su fe estaba herida por el tiempo. Fue entonces cuando el Eterno lo llevó fuera de la tienda, bajo la inmensidad del cielo estrellado, y le dijo: mira ahora los cielos, y cuenta las estrellas, si las puedes contar, así será tu descendencia. Y Abraham creyó. En ese momento, su fe no fue un simple acto de pensamiento positivo, sino un abandono profundo en la palabra divina. Y le fue contado por justicia. Allí, bajo el firmamento de promesas, Abraham fue justificado no por sus obras, sino por confiar en el invisible. Sin embargo, Dios fue más allá. El patriarca pidió una señal, una garantía. ¿En qué conoceré que la poseeré? Y el Altísimo descendió al nivel humano para establecer un pacto solemne. Animales partidos, una visión oscura, un horno humeante y una antorcha de fuego sellaron la alianza. Abraham no caminó entre los pedazos, Dios lo hizo solo. Fue un pacto unilateral, donde el cumplimiento no dependía del hombre, sino de la fidelidad del Creador. Fue también una revelación profética. Su descendencia sería extranjera, oprimida, pero luego libertada con mano poderosa. La historia de Israel en Egipto, el Éxodo y la tierra prometida
fueron anticipados en esa noche sagrada, y así en medio de la oscuridad brilla la gloria. En la noche del alma, la luz del pacto se hace más viva. En la espera, Dios no calla. En la debilidad, Dios promete. Abraham, el amigo de Dios, aprendió que su herencia no era solo un hijo ni una tierra, sino un Dios que se compromete con juramento eterno. Mientras vivan los hombres sobre la tierra, la historia del sacrificio de Isaac seguirá siendo leída con asombro y reverencia. Solo una escena la supera en majestad, aquella en la que Dios entregó a su propio Hijo sin sustituto, sin rescate, sin escape. En Abraham y Dios se unen dos caminos de entrega, dos voces que llaman al corazón a una fe suprema. En esta escena solemne, el cielo toca la tierra y el corazón humano queda desnudo ante su Creador. Dios prueba a Abraham no para hacerle caer, sino para exponer y fortalecer la fe que ya había sembrado en él. Mientras Satanás busca la caída del hombre, Dios busca su crecimiento, y a través de la prueba más severa, la orden de ofrecer a Isaac como holocausto, Abraham será moldeado como oro en el crisol de la obediencia. Todo parece ir bien en la vida del patriarca. Isaac ha crecido. Hay paz en el campamento. Dios se ha revelado como el Dios eterno. Pero justo entonces, en la cima de esa paz, Dios llama al sacrificio. Toma ahora a tu hijo, tu único, a quien amas, y ofrécelo en holocausto. La prueba no pudo ser más clara ni más dolorosa. Sin demora, Abraham obedece. No busca excusas, no pide prórroga, no negocia con Dios. Sabe que su Dios no es cruel, sino sabio, que si le pide algo tan radical es porque tiene un propósito más alto. En su corazón se afirma una convicción. Dios puede levantar aún de entre los muertos. Hebreo 11:19. Si Dios prometió que en Isaac tendría descendencia, Él sabrá cómo cumplirlo, aunque tenga que resucitarlo. Durante 3 días de viaje, Abraham camina con el peso del cuchillo, la leña y el dolor. Isaac, cargando la leña como Cristo llevaría, la cruz, le acompaña sin saber lo que está por suceder. Hasta que en un momento de inocente percepción, pregunta: «Padre mío, ¿dónde está el cordero para el holocausto?». Y Abraham, con fe profética, responde: «Dios se proveerá de cordero, hijo mío». Al llegar al monte señalado por Dios, Abraham construye el altar con manos temblorosas pero firmes. Ata a su hijo, no por fuerza, sino en sumisión voluntaria. Isaac, figura del Cristo futuro, se entrega sin resistencia. El cuchillo se alza en el aire, pero no cae. Desde el cielo, el ángel de Jehová grita: «Abraham, Abraham, no extiendas tu mano. Ahora conozco que temes a Dios». Y allí, en ese momento, un carnero atrapado en la espesura se convierte en el sustituto. Jehová iré, el Señor proveerá. No antes, no después. En el monte del sacrificio, en el punto exacto de necesidad, Dios proveyó. Allí también Dios juró. Ya no solo prometió, sino que juró por sí mismo: «Por cuanto has hecho esto, te bendeciré, y en tu simiente serán benditas todas las naciones». El monte del sacrificio se convirtió en el monte del juramento. La historia no termina allí. Abraham desciende con Isaac, pero ya no son los mismos. Algo fue entregado y devuelto. Algo fue consumado en lo profundo del alma. Desde entonces, ese
acto se convertiría en símbolo del Evangelio eterno, el amor que entrega, la obediencia que confía, la provisión que salva. Cada corazón creyente es llamado al monte del sacrificio, allí donde muere la voluntad propia, donde Dios prueba nuestro amor, donde los ídolos son destronados y donde la fe se afirma en la promesa. En el monte Dios se revela. En el monte se oye su voz. En el monte se aprende que no hay provisión. Sin altar, ni altar sin entrega, Abraham con su hijo restaurado regresa a Beerseba. El sol brilla otra vez, pero su mirada ha cambiado. Ha visto a Cristo desde lejos y se ha regocijado, porque la fe verdadera no solo sube al monte, desciende transformada, lista para vivir en la llanura con una nueva revelación del Dios que provee, salva y promete. Abraham ha descendido del monte del sacrificio, pero su travesía de fe continúa. Pasan los años con la quietud de un río que fluye sereno después de haber vencido cascadas. En esos días apacibles, Abraham vive con su hijo Isaac, ve crecer a sus nietos y recuerda, quizás con nostalgia, los pasos dados en obediencia. Pero la paz se ve interrumpida. La muerte llama a la puerta del patriarca. Sara, su compañera de tantos años, su confidente, su sostén, su risa, muere en Hebrón. Es la primera vez que la Escritura nos muestra a Abraham llorando. No lloró al salir de Ur, ni cuando despidió a Ismael, ni siquiera en Moria. Pero ante el cuerpo inerte de Sara, se quiebra. Sara no era solo su esposa. Era su memoria viva de Ur, la testigo de cada promesa, la madre del hijo de la promesa. Su muerte deja un vacío tan profundo como la tumba que Abraham ahora debe buscar, y aunque Dios le había prometido toda la tierra, Abraham no tenía ni siquiera un lugar donde sepultar a su esposa. Con humildad y reverencia se presenta ante los hijos de Het. Extranjero soy entre vosotros, les dice. Aunque era heredero de la tierra, no exigió, no impuso. Compró un campo con la cueva de Macpela. Pagó el precio completo. Porque la fe no exige, confía. No toma atajos, espera el tiempo de Dios. Allí, en la cueva de Macpela, Abraham sepulta a Sara. Y allí, como testimonio de su esperanza en las promesas de Dios, coloca una semilla en la tierra, no solo el cuerpo de su esposa, sino su fe, sembrada en el polvo, confiada a la resurrección. El tiempo pasa, y Abraham, envejecido pero aún vigilante, toma otra decisión crucial. Su hijo Isaac debe casarse, pero no con una cananea, no con alguien ajena al pacto. Debe ser una mujer de su linaje, de su fe, de su esperanza. Entonces llama a su siervo más fiel y le encomienda la misión más delicada: buscar esposa para Isaac. Le hace jurar que no tomará mujer de entre los cananeos y que bajo ninguna circunstancia llevará a Isaac de regreso a la tierra de donde Dios lo sacó. El siervo parte hacia la ciudad de Nacor. Allí, junto al pozo, ora, pide dirección divina, pide una señal, y antes de terminar de hablar, aparece Rebeca, hermosa, diligente, hospitalaria. La señal es clara. Dios ha guiado sus pasos. La historia de Rebeca es la historia de un corazón dispuesto. Ella acepta sin demora dejar su tierra, su casa, su familia, para seguir una promesa. No conoce a Isaac, solo ha oído de él, pero cree y parte.
Su viaje es largo, su futuro incierto, pero la fe la sostiene, como lo sostuvo Abraham cuando salió de Ur. Al llegar, Isaac la ve. Ella también lo ve, y en ese encuentro silencioso, sin palabras, dos destinos se unen. Isaac la toma por esposa y la ama. El duelo por su madre se transforma en consuelo. Así, la muerte de Sara marca el fin de una etapa, pero también la apertura de una nueva. De la cueva a la novia. Del duelo al pacto renovado. La fe no se detiene ante la muerte. Abraza el futuro con esperanza, porque sabe que Dios no ha terminado de escribir su historia. Han pasado muchos años desde que Abraham dejó su tierra para seguir la voz de Dios. Su vida, marcada por altares y promesas, por pruebas y pactos, ha alcanzado su ocaso. 175 años han sido dados a este peregrino de la fe, y ahora, en la quietud de su vejez, Abraham se prepara para partir. No se habla de lucha, ni de temor, ni de dolor. La Escritura dice que expiró Abraham y murió en buena vejez, anciano y lleno de días. Como quien entrega una tarea ya terminada, como quien suelta el bastón al llegar a casa, Abraham simplemente es recogido y agregado a su pueblo. Muere en paz. Sara ya había partido. Isaac está casado con Rebeca. El campamento está en manos seguras. Abraham no deja un imperio ni un tesoro, sino algo más valioso. Una historia de fe, un legado que sus hijos recordarán por generaciones. En un gesto que borra las distancias y las diferencias, Isaac e Ismael, los hijos de Abraham, se reencuentran. Unidos por el luto, sepultan juntos a su padre en la cueva de Macpela. Aquel sepulcro que Abraham compró como extranjero, ahora guarda también su cuerpo. Es un testimonio tangible de que la tierra que le fue prometida, aunque solo en parte poseyó, sería un día heredad completa de su descendencia. El legado de Abraham no se mide en lo que construyó, sino en lo que creyó. Caminó por fe cuando no sabía a dónde iba. Esperó por fe cuando no veía el cumplimiento. Ofreció por fe cuando todo parecía perderse. Y murió en fe, viendo desde lejos lo que no alcanzó a tocar. La Escritura le llama el amigo de Dios, no por perfección, sino por comunión. No por la ausencia de errores, sino por la presencia constante de fe. Donde quiera que iba, edificaba altares. Donde quiera que vivía, invocaba el nombre de Dios. Su vida entera fue un viaje hacia una ciudad cuyo arquitecto es Dios, y nosotros, herederos de esa fe, también caminamos. Como Abraham, somos peregrinos y extranjeros. Como él, a veces esperamos largo tiempo. Como él, también seremos llamados a entregar lo que más amamos. Pero también, como él, veremos la fidelidad de Dios en cada paso. La historia de Abraham termina con un suspiro de paz, pero su eco resuena hasta hoy. Su Dios es nuestro Dios. Su fe es nuestra herencia. Su esperanza, nuestra dirección. Y así como Él vio desde lejos la ciudad celestial, también nosotros levantamos la mirada, sabiendo que en Cristo todas las promesas han sido cumplidas. Abraham murió, pero su fe vive, y vivirá mientras haya corazones dispuestos a creer, a obedecer, a caminar y a esperar. Pocas escenas en la historia de la humanidad despiertan tanta reverencia como esta.
un anciano subiendo una montaña con su hijo, leña al hombro, fuego en la mano y un corazón dispuesto a obedecer. Abraham, ya en la plenitud de sus días, vivía un tiempo de reposo. Isaac crecía bajo sus ojos, el campamento prosperaba y la presencia del Dios eterno lo rodeaba. ¿Quién habría imaginado que en medio de aquella paz vendría la prueba más desgarradora de su vida? Y aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham. No era una prueba para condenarlo, sino para revelarlo. Dios prueba al hombre no para descubrir lo que hay en él, sino para manifestarlo. Lo que la gracia había sembrado en Abraham ahora debía florecer en obediencia. Una noche, en la quietud, llegó la voz que lo había guiado desde Ur. Toma ahora a tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Cada palabra pesaba como plomo. Su hijo, su único, a quien amaba, y el altar. Sin preguntas, sin demoras, Abraham se levantó temprano, cortó la leña, aparejó el asno y tomó a su hijo con 2 siervos. Por 3 días caminó en silencio, con el fuego por fuera y la lucha por dentro. Cada paso era un eco del mandato. Cada mirada a Isaac, una herida nueva. Pero también cada paso era fe. Fe en que Dios proveería. Fe en que Dios no mentiría. Fe en que incluso si Isaac moría, Dios lo levantaría. Al llegar al monte, Abraham dijo a sus siervos: «Quedaos aquí. Yo y el muchacho iremos, adoraremos y volveremos». ¡Qué palabra tan poderosa! Volveremos. Abraham no sabía cómo, pero sabía quién era su Dios. Esa es la fe que no vacila. Isaac cargó la leña como más tarde lo haría otro hijo en otro monte, y caminó con su padre. «Padre mío, he aquí el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto?». Abraham respondió con palabras proféticas: «Dios se proveerá de cordero». En la cima el altar fue levantado, la leña puesta, el hijo atado, el cuchillo levantado. Y entonces la voz del cielo: «Abraham, Abraham, no extiendas tu mano sobre el muchacho, porque ya conozco que temes a Dios». Y al volverse, Abraham vio un carnero trabado por sus cuernos. Jehová proveyó. En el monte de Jehová se proveerá. No antes, no después, en el momento preciso. Así obra Dios. No cuando queremos, sino cuando llegamos al punto más profundo de entrega. Es allí donde Él se manifiesta. Ese día, la fe fue coronada con un juramento. Dios juró por sí mismo bendecir a Abraham y a su descendencia. Fue una bendición no basada en el mérito, sino en la obediencia de la fe. Este episodio no es solo una historia conmovedora, es un espejo del Calvario. Donde Abraham ofreció a su hijo, Dios ofreció al suyo. Donde Isaac fue librado, Cristo no lo fue. Donde hubo un carnero como sustituto, en el Gólgota hubo un cordero sin mancha que cargó nuestro pecado. Abraham descendió del monte con su hijo. Pero algo había cambiado. Había visto a Dios más claramente. Había probado el precio del amor. Había alcanzado la cima de la fe. ¿Y tú? ¿Has subido tu monte? ¿Has puesto a Dios por encima de todo? ¿Has entregado lo que más amas? En el altar de la obediencia siempre encontrarás la provisión de Dios, porque en el monte de Jehová siempre se provee. Abraham obedeció.
Isaac vivió. Dios fue glorificado y el mundo fue bendecido. Cuando Abraham descendió del monte Moria, su alma estaba marcada por el fuego de la prueba, pero también fortalecida con la luz de la revelación. Junto a Isaac, su hijo restaurado, le esperaban todavía 50 años más de vida. Años de serenidad, de contemplación, de una fe que ya no necesitaba ser probada, sino que ahora debía ser vivida y transmitida. Durante los primeros 25 años después del sacrificio frustrado, la Biblia guarda silencio. Como un valle entre dos montañas, estos años fueron calmos. Sin los sobresaltos del pasado, la vida de Abraham transcurrió con la sencilla nobleza de un hombre que camina de la mano de Dios. No hay registro de guerras, ni de viajes largos, ni de confrontaciones divinas. Solo la rutina pastoril, los días dedicados a sus rebaños, las noches bajo las estrellas, los sacrificios en el altar y los diálogos silenciosos con aquel a quien ahora conocía como su amigo eterno. Pero ese valle tranquilo fue interrumpido por un golpe que ningún mortal puede evitar, la muerte de su esposa, Sara Puntesara, su compañera por más de 70 años, la única que compartió con él los primeros pasos de la fe, la que dejó Ur, la que caminó con él en Harán, en Egipto, en Canaán, la madre del hijo de la promesa, la única que podía entender sus recuerdos más antiguos. Su partida abrió un abismo en el corazón del patriarca, y por primera vez en la Escritura leemos que Abraham lloró. No lloró cuando dejó su tierra, no lloró cuando Lot fue capturado, no lloró cuando subía con Isaac al altar, pero ahora, al mirar el cuerpo inerte de su esposa, su alma se quebró. Lloró no solo por la pérdida, sino por todo lo que Sara representaba, el puente con su pasado, la madre de la promesa, la amiga de su alma. Y en su duelo, como en su fe, fue sincero y sin reservas. Al levantarse del duelo, tomó una decisión. Sara no sería enterrada como cualquiera, no en tierra prestada ni en territorio extranjero. Fue entonces que se dirigió a los hijos de Het para adquirir con precio justo la cueva de Macpela, no como un préstamo, sino como posesión perpetua. Aunque Dios le había prometido toda la tierra, Abraham no tomaría ni una tumba sin pagar, porque esperaba que Dios mismo se la diera en herencia, no los hombres. Allí, en la cueva de Macpela, fue enterrada Sara, y con ella comenzó un cementerio sagrado, el primer pedazo de tierra que la descendencia de Abraham poseyó, no por conquista, sino por pacto y esperanza. Pasado el duelo, la preocupación del anciano se centró en Isaac. No podía dejar que su hijo se uniera a los cananeos, pueblo sin fe ni esperanza, y tampoco podía permitir que Isaac regresara a Mesopotamia, de donde él mismo había salido por mandato de Dios. Por eso, envió a su siervo más fiel, probablemente Eliezer, con una solemne misión: encontrar esposa para Isaac de su parentela, pero sin que su hijo retornara jamás. Este siervo, saturado del espíritu de Abraham, hizo lo mismo que su amo. Oró. Junto al pozo de Harán pidió una señal. No una señal mística o extravagante, sino una que revelara carácter, que la joven que ofreciera agua voluntariamente a él y a sus camellos fuese la elegida. Y antes de terminar de hablar, apareció Rebeca. La historia de Rebeca es una de las
más dulces de la Escritura: noble, diligente, hospitalaria, sencilla, y también obediente a un llamado divino que no entendía del todo, pero que aceptó con fe. Salió de su tierra como Abraham lo hizo décadas antes. Viajó hacia lo desconocido, sostenida por las palabras del siervo, como nosotros caminamos hoy sostenidos por la promesa del Espíritu Santo. Y cuando vio a Isaac por primera vez, supo que el propósito de su vida estaba delante de ella. Isaac la amó, y el consuelo volvió a su tienda. Rebeca ocupó el lugar de Sara no solo como esposa, sino como eslabón de la promesa. Los últimos años de Abraham estuvieron marcados por una paz profunda. Veía a su hijo edificar, a su nuera llenar la casa de luz, y a sus nietos crecer entre los rebaños. Su corazón, una vez herido por tantas pruebas, ahora latía con esperanza cumplida. No tenía tierras, pero sí un altar. No tenía un reino, pero sí una promesa. No tenía ciudades, pero sí una visión. La ciudad eterna cuyo arquitecto es Dios. Y cuando llegó su hora, murió saciado de días. A los 175 años fue reunido con su pueblo. Fue sepultado por Isaac e Ismael, juntos una vez más en el dolor, unidos por el respeto al Padre común. En la cueva de Macpela, junto a Sara, su cuerpo descansó, mientras su alma entró en la presencia de aquel con quien caminó como amigo. El legado de Abraham no es solo genético. Su grandeza no radica en su riqueza, ni en su liderazgo tribal, ni en su longevidad. Lo que lo hizo padre de multitudes, padre de la fe, fue su relación con Dios. Abraham creyó, obedeció, esperó, lloró, luchó, amó, y en todo honró a Dios. Por eso, hasta hoy, el cielo y la tierra le llaman bienaventurado. La historia de Abraham no termina aquí. Su huella sigue viva en cada alma que decide confiar, aunque no vea, caminar, aunque no sepa el camino, y ofrecerlo todo, confiando en que Dios proveerá.